Buenas noches, ingeniero. Somos el grupo número 12. Vamos a hablar del número de muertes en Austria causadas por el COVID-19, pues, hasta febrero 2021. Ya. Buenas noches, mi nombre es Kenny Cedeño y empezamos con la investigación, la exposición de la investigación. Resumen, Austria se encuentra en el continente europeo, en el corazón de Europa, a la vez teniendo el porcentaje más alto de todos los países europeos en tierras agrícolas cultivadas orgánicamente. En el 2000 había alrededor de 19.000 granjas orgánicas certificadas, o sea, alrededor del 7% de todas las granjas. El Producto Interno Bruto de Austria en 2020 cayó un 6.6% respecto al año anterior. Austria contabiliza 495.464 personas confirmadas afectadas por el coronavirus. El 2.503 personas confirmadas en forma mensual. El número de personas hospitalizadas debido al COVID-19 y el número de hospitalizados se ha duplicado en lo que va del mes, según las últimas cifras por las autoridades austriacas, empezaron con 244. Las medidas de seguridad contra el COVID-19 no permiten en la actividad realizar viajes turísticos a Austria. Se siguen aplicando medidas coherentes para contener el coronavirus, aunque ya se han podido dar los primeros pasos de apertura. Introducción. En el presente trabajo analizaremos el impacto en el sector sanitario y económico de Austria. El COVID-19 al que nos enfrentamos podría decirse que la posibilidad de una pandemia global siempre está entre los posibles riesgos globales, pero lo cierto es que no se pueden anticiparse cuándo ocurrirá. No estaba en los escenarios de riesgo ni siquiera con la baja probabilidad y cambiaron las marchas de historia en mayor a menor medida. Esto no quiere decir que debamos dejar al lado los ejercicios de expedición, pero hay que subrayar que los mismos siempre están sujetos a incertidumbre y que en ocasiones como la actual conviene ponerlos en cuarentena. Nos enfrentamos a una situación extremadamente compleja. Por una parte, los pánicos en los mercados financieros, el temor en los consumidores paralizados requieren de respuestas políticas y liderazgo fuerte como la solución técnica no son suficientes para restablecer la confianza. Sin embargo, los gobiernos tratan de obtener la economía. En el caso de Austria, donde el destino 4.000 millones de euros, se ha destinado 4.000 millones de euros a sostener la economía antes del impacto de la epidemia del coronavirus. Y se ha anunciado que renuncia que el déficit presupuestario sea cero en este año, donde busca ayudar y mantener la liquidez de las empresas, asegurando los empleos y apoyar a la compañía en sectores más afectados. Austria tuvo en el 2018 un superávit de 0.2% de Producto Interno Bruto, el primer resultado en número negro en 44 años de su historia. Justificación. La información obtenida en la investigación será de importancia para las autoridades, ya que podrá observar el impacto sanitario que tiene el territorio de Austria, y así tomar buenas decisiones y resolver problemas que se presenten cuidando la salud de sus habitantes y solventar la economía. Buenas noches, mi nombre es Gisela Gómez y seguimos con los objetivos. Tenemos el objetivo general, que es determinar el impacto social y nivel de mortalidad a causa del COVID-19 en Austria. Como objetivos específicos tenemos los siguientes. El primero, indagar bibliográficamente datos sobre Austria y el impacto de los niveles de mortalidad a causa del COVID-19. Analizar los principales indicadores del país y sus estadísticas monetarias posteriores al inicio de la pandemia por el COVID-19. Investigar el estado actual del sistema del sector de salud en Austria y durante la pandemia a causa del COVID-19.
Y como último objetivo específico, establecer las indicadas conclusiones y recomendaciones del presente proyecto de investigación. Buenas noches, mi nombre es Génesis Ponce. Yo les voy a comentar un poco acerca de la historia de Austria. Austria fue conquistada por celtas, romanos, lombardos, hunos, bárbaros, godos, francos, germanos y los berberiscos, que dominaron el país desde el siglo X hasta el siglo XIII. Los sucesores fueron los Habsburgos, que gobernaron hasta el siglo XX. En el año 1806 se fundó el Imperio Austriaco. El Imperio Austriaco fue desmantelado tras las guerras napoleonanas, tras la abdicación de Napoleón en 1814. La Casa de Austria recupera la mayor parte de sus territorios. En 1818, el imperio de los Habsburgos se disolvió tras ser derrotado en la Primera Guerra Mundial. En este mismo año fue declarado el Estado independiente de la Austria alemana. Un mes más tarde se proclamó la República Austrogermana. En 1938, las tropas alemanas invaden Austria en 1945. Austria queda dividida en 4 zonas tras la caída de Hitler. La Segunda República de Austria fue gobernada por conservadores y socialistas. Austria recuperó su independencia total en el año 1955. En el gobierno republicano fue encabezado por el socialista Karl Renner. En el gobierno social cristiano de Engelbert Dollfuss se enfrentó en 1932 a la socialdemocracia y al nazismo. Los nazis lo asesinaron en 1934 en un fallido golpe de Estado. Para 1970, el Partido Socialista SPO obtiene la victoria y forma un gobierno encabezado por Bruno Kreisky. Este renunció tras perder el SPO la mayoría en 1983. En 1970, el Partido Social obtiene la victoria y forma un gobierno encabezado por Bruno Kreisky. Este renunció tras perder el SPO y la mayoría en 1983. En 1999, Thomas Kessling es elegido presidente de Austria en 1994. Austria contra la Unión Europea. En 1999, el Partido Libera se convierte en la segunda fuerza. En el 2004 se elige Heinz Fischer del Partido Socialdemócrata como presidente. En el 2005, Haider anuncia la formación del nuevo partido político AFA, Alianza para el Futuro de Austria. Bien, Austria se encuentra en el continente europeo, por tanto es el corazón de Europa. Si bien sabemos, es la capital de Viena. Sus fiestas nacionales son el 26 de octubre, el idioma por lo general es el alemán, como moneda predomina el euro. Las limitaciones de Austria están con Suiza al oeste, Alemania al noroeste, Italia al suroeste, Eslovenia al sur, Hungría al suroeste, Eslovaquia al noroeste y República Checa al norte. Como les mencioné, el idioma oficial y mayoritario en Austria es el alemán, aunque en una variedad diferente hay minorías que hablan esloveno, húngaro y croata. La religión mayoritaria en Austria es la católica en un 75%. También hay comunidades musulmanas fundamentalmente de origen turco, bosnio o Albania. Estas religiones por lo general resultan ser ortodoxas. Alrededor del 10% de la población es descendiente de extranjeros, muchos de los países vecinos, especialmente de los países del este. Más de 50.000 eslovenos viven en estados de Carintia y Estiria. Australia, con una población de 8.901.064 personas, se encuentra en la posición 98 de la tabla de población, compuesta por 196 países y tiene una densidad de población de 106 habitantes por kilómetros cuadrados.
Bien, en el relieve, en la geografía, relieve e hidrografía. Si bien es cierto, Australia al sur y al oeste del país está dominado por los Alpes, convirtiéndose el país en destino turístico para la práctica de los deportes de invierno. La cumbre más alta es el Grogopnet a 3.798 metros de altitud, y al noroeste del país es llano. El principal río de Austria es el Danubio, a pesar de que solo recorre parte del norte del país. No obstante, casi todos los ríos de este país son tributarios de Danubio. Las excepciones son el río Boratbel, en el tributario del Rin, y pequeñas zonas del norte que son tributarias del Elba a través del río Moldava. Bien, en la climatología, flora y fauna. Austria es considerado por tener un clima continental con temperaturas extremadas. En general es templado y se caracteriza por niveles de inviernos fríos, con lluvias frecuentes en tierras bajas y nieve en las montañas. Especialmente en los de Priaples, en los veranos suelen ser frescos con aguaceros ocasionales. Por lo general, el mundo vegetal del centro europeo, tal como es Austria, se caracteriza por la presencia de bosques, donde se hallan robles y más de 500 metros con más de 500 metros de altura. Entre estos bosques suelen ser mixtos, tanto de pinos y hayas. A partir de 1.200 metros dominan los pinos, además de los arceles y cedros. En Austria domina la presencia de una fauna centroeuropea, en la que encontramos corzos, venados, ciervos, liebres, faisanes, perdices, zorros, tejones, martas y ardillas. Entre los típicos representantes de la fauna alpina se encuentran las gamuzas, marmotas y grajos. También se han conseguido reasentar a la cabra de montaña. Una de las características de la fauna panómica es la gran variedad de aves que se registran en los cañaverales del lago Neusiedl, único lago estepario de Europa Central, garzas real púrpuras, colonias de cucharetas y abucetas. Bien, entre los principales recursos naturales y áreas protegidas. Los recursos naturales que predominan en Austria, por lo general, son el petróleo, el carbón, el lignio, la madera, mineral ferroso, cobre, zinc, antimonio, magnetita, tungsteno, grafito, sal y energía hidroeléctrica. Como los observamos en las imágenes, suele ser un área muy turística. Las áreas protegidas son los parques nacionales austriacos, Hohe Kalpae, Grinsauge, Danube-Eum, Neusiedl-Schwigel y Tallatal. Permiten a los paseadores observar más de cerca los animales en su entorno natural y además de gozar una flora fascinante. Bien, en el acceso a servicios básicos, el servicio eléctrico alcantarillado, en Austria el 92% de los habitantes dicen estar totalmente satisfechos con la calidad de agua. Es una cifra considerablemente mayor que el promedio de la OCDE de 81%. El servicio eléctrico entre el año 2000 y 2016, la eficiencia energética en general mejoró en un 20% y Austria espera tener una red eléctrica inteligente y totalmente renovada para el 2030. En cualquier caso, parece que las apuestas de Austria por cumplir con los ODS pasa por la transición energética y el uso eficiente de la energía. Precisamente la transformación de estas redes eléctricas no han pasado inadvertida en el Centro Internacional para la Sostenibilidad, que la define como el medio de Austria para alcanzar los ODS. El servicio eléctrico entre el año 2000 y 2016, la eficiencia ha alcanzado un alcantarillado de Austria que posee muchas facetas, con decir que existe una ciudad bajo la ciudad. Es un puesto de trabajo para cientos de personas, lugar donde se ruedan películas. Por lo general, las
alcantarillas son muy eficientes, por tanto aquí son utilizadas muchas para grabar películas. Bueno, me presento otra vez, soy Kenny Cedeño y seguimos con la exposición. Eliminación de basura por carro recolector. Separar la basura en Austria es algo que hay que acostumbrarse. Además, que se debe ante la municipalidad de la localidad a cocinas, ya que viene equipada con un lugar donde al menos se la separa de la basura en 4 fases, que viene siendo el plástico, que es marcado por la letra K en amarillo, desechos biológicos, que es marcado por la letra B en marrón, cartón y papel, que es marcado por la letra AP en rojo, y en resmul con la letra R en negro, que son envoltorios metálicos, telas, desechos que no entren en las categorías anteriores. Importante, no vidrios, que son no latas metales. Las empresas más importantes que tiene Austria, aquí tenemos algunas empresas que son como alimentación, Red Bull, OVH, arma de juego, seguros, automotrices, transportes, madera y papel, bebidas, como ven aquí en un listado de todas las empresas más importantes que tiene este país. Ya, el comercio y turismo y gastronomía. Austria tiene el porcentaje más alto en todos los países europeos, en lo que es tierra agrícola, cultivada orgánicamente. En el año 2000 había alrededor de 19.000 granjas orgánicas certificadas, o sea, alrededor del 7% en todas las granjas. Aproximadamente se cultiva orgánicamente 272.000 hectáreas. La dimensión media de las granjas orgánicas es de 14 hectáreas. La mayor parte de la producción orgánica tiene un lugar en las zonas montañosas, en la que predominan los pastizales. En cuanto al turismo, pasear por Vietnam es como visitar un lugar en un museo al aire libre. Y es que la capital austríaca es una de las ciudades más hermosas del centro de Europa. Uno de los impresionables en el registrarse de una avenida en la que antiguamente se ubicaba la muralla de la ciudad, y en donde hoy en día está ubicado los edificios más importantes de la población: el ayuntamiento, la ópera, la bolsa, el parlamento del Palacio Real, la universidad o el Museo de la Historia, entre otros, muchos otros. Tras rodear toda la parte antigua de la ciudad, queda a conocer otros puntos de interés de la capital austríaca, como el Parque de la Ciudad y la Biblioteca Nacional o el Prater. La gastronomía austríaca ha sido denominada incorrectamente a veces como una cocina vienesa. Se puede decir que nació como una derivación de gastronomía del Imperio Austrohúngaro. Entre la influencia que posee otras cocinas tradicionales europeas, cabe resaltar que los que provienen de la cocina de Hungría, la República Checa y la judía, así como también existe claramente influencia de la cocina italiana y bávara, de la que ha tomado prestado no solo varios métodos, sino que también algunos ingredientes, que es el Buchland, es un ejemplo de esto. La cocina de Austria es conocida en el resto del mundo por sus bollos y dulces. Un ejemplo de esto son los strudel, que se sirven la mayoría de las veces acompañados con una taza de café. Bien, mi nombre es Andrea de Liu y les voy a hablar del Producto Interno Bruto, del PIB de Austria. Bien, como podemos ver en la tabla, en el gráfico, del 2010 en adelante, el Producto Interno Bruto de Austria ha ido en forma ascendente, es decir, no ha existido una variación negativa. Sin embargo, para el periodo fiscal de 2020, pues vemos que tuvo una contracción
del 6,6 puntos por ciento, pues debido a la pandemia que sufren todos los países en el mundo. Adicional a eso, pues podemos ver que esta tasa es 80 décimas inferior a la de dicho año, en el que la variación fue del 1,4%. En el 2020 la cifra del Producto Interior Bruto fue de 375.562 millones de euros, con lo que Austria es la economía número 30 en el ranking de los 166 países pues, que se publican o que hacen publicaciones pues, referente a lo que es el PIB. Hoy en día el valor absoluto del PIB de Austria cayó, hablando en términos reales, cayó con una cantidad de 22.013 millones de euros respecto pues al año anterior, pues al 2019. Para el 2021 se prevé que esa variación negativa del 6,6% pues, se reduzca entre de 4 a 5%. Son las proyecciones pues, que algunos de los economistas austríacos han manifestado pues, en lo que va del primer trimestre del año. Referente al ingreso per cápita, el IPC, como todos sabemos, este es un muy buen indicador pues, para medir el nivel de vida de las personas de cada país, nación o región, como le quieran llamar. Y bueno, pues este ingreso hoy en día, a pesar de todas las dificultades económicas, pues por lo que ha atravesado el país, pues al igual que todos, este ingreso sigue siendo de 42.110 euros, por lo que se encuentra en una muy buena posición, ya que ocupa el puesto 17 del ranking, lo que supone que su población tiene un buen nivel de vida en relación a los 196 países del ranking del Producto Interno Bruto o del PIB per cápita. Y bueno, pues adicional a eso podemos ver pues que la tasa de desempleo, a pesar de, como lo dije anteriormente, a pesar de todas las adversidades, ha crecido, pero no ha crecido de una forma exponencial. El crecimiento de la tasa de desempleo en comparación a otros países es sumamente baja, por no decir que está de una manera controlada. No así lo que sucede en otros países. Por ejemplo, en un país como el nuestro, pues que la tasa de desempleo ha ido creciendo pues, de una forma exponencial. Y referente a la población económicamente activa, el PEAS, pasa algo muy parecido que lo que pasa con la tasa de desempleo. Las fluctuaciones no son totalmente considerables. Y bueno, esto de aquí se debe en gran parte a que Austria es uno de los países pues, que mejor ha sabido conllevar o manejar la deuda pública o el déficit fiscal público, porque si vamos a los índices, Austria es uno de los países con menor deuda en el mundo. Entonces todo esto pues contribuyó a que indicadores como este, como la tasa de desempleo y la población económicamente activa, pues estos indicadores pues no hayan tenido una variación bastante significativa, pues que afecte a la población de manera muy, muy drástica. No digo que no lo ha afectado, sí lo ha afectado, pero no en los extremos que ha afectado en otros países o regiones. Bien, y referente al índice de desarrollo humano, dice que el IDH es un importante indicador del desarrollo humano que elabora cada año las Naciones Unidas. Se trata de un indicador que, a diferencia de los que se utilizaban anteriormente, medían el desarrollo económico de un país, analiza la salud, la educación y los ingresos. Algo muy importante que cabe recalcar aquí, no es que simplemente se basa en estos tres indicadores, como la salud, la educación y los ingresos, pero sí en un alto porcentaje hace más énfasis a otros. O sea, hace más énfasis en relación a otros, porque igual sí se toman en cuenta otros indicadores.
no con la misma importancia de estos tres, pero bueno, es necesario recalcar esa parte. Ahora, si ordenamos los países en función de su índice de desarrollo humano, Austria se encuentra en un buen lugar, ya que ocupa el puesto número 18 del ranking de desarrollo humano, como lo dije anteriormente, lo cual es muy bueno. Es muy bueno, pues, y se debió en gran parte, pues, a que ha sabido controlar la deuda pública. El índice de desarrollo humano tiene en cuenta tres variables, como son vida larga y saludable, conocimientos y nivel de vida digno. Por tanto, influyen entre otros el hecho de que la esperanza de vida en Austria esté en 82 años, su tasa de mortalidad en el 9.4% y su renta per cápita pues de 44.780 euros. La tabla muestra lo que venía mencionando anteriormente, pues si tomamos desde el 2010 hasta el 2019, ya que el 2020 no ha salido todavía el índice de lo que es el desarrollo humano, podemos notar que la variación no es significativa, pero sin embargo es una variación muy buena pues para los habitantes de este país. Referente a los niveles de educación, salud y vivienda, en lo que es educación tenemos que Austria es bastante conocida principalmente por su sistema educativo, el cual involucra a la universidad, pero también a las carreras dictadas, y que colocan a este país como uno de los primeros y más populares que posee un sistema educativo innovador, tal como ocurre con carreras como la medicina. En este país la enseñanza es considerada como algo obligatorio y puede existir en dos diferentes niveles. Referente a la vivienda, la consultora internacional Mercer publicó su lista de las ciudades con mejor calidad de vida y la capital austríaca ocupa el primer lugar, seguida de la ciudad de Suiza de Zúrich y Auckland, en Nueva Zelanda. El sistema sanitario austriaco es, gracias a una extraordinaria atención médica, uno de los mejores del mundo. Gracias a fuertes inversiones en la investigación médica, las instalaciones sanitarias del país están equipadas con tecnología muy avanzada. Una atención óptima a las personas enfermas, una investigación orientada a las necesidades en el ámbito de la sanidad y una prevención coherente son algunas de las prioridades del sistema sanitario austriaco. En lo que es referente a las estadísticas monetarias y financieras, dentro de lo que es finanza pública, tenemos que debido a la crisis económica provocada por la pandemia mundial del COVID-19, la deuda pública de Austria ha aumentado. Según los datos del Fondo Monetario Internacional de octubre del 2020, la deuda llegó al 84,4% del PIB en 2020 y se prevé que siga estable en el 2021 con el 84,3% y para el 2022 pues con el 82,4%. El déficit público también aumentó, llegando a una cifra negativa del 8,9% en el 2021 y para el 2022 pues se prevé que sea del 82,4%. Se estima que suba luego a niveles anteriores a la pandemia con un 1,8% el 2021 y 2022 respectivamente. Además, Austria ha implementado políticas de innovación y diversificación comercial en la economía ecológica y digital. Tras la pandemia del COVID-19, el gobierno ha adoptado medidas considerables para ayudar a estabilizar la economía y preservar el potencial de la producción. En junio pasado, el gobierno anunció un nuevo paquete de estímulo fiscal del orden de 19.000 millones de euros, en lo que es referente al 4,7% del PIB nominal pues, del periodo fiscal anterior, pues decir, del año 2019. En el 2020, la cifra del Producto Interno Bruto fue de 375.562 millones de euros,
en valor absoluto, con lo que Austria es la economía número 30 en el ranking de los 196 países, pues que se publican anualmente. Y dentro de lo que es la participación económica por sectores, tenemos que las ganancias en la industria y en la construcción pues cayeron un 9,7% entre enero y septiembre del año pasado, según estadísticas o estadistas de Austria. Dicho esto, aumentaron ligeramente en 0,9% en septiembre del 2020, pues en comparación con el mismo mes del periodo fiscal anterior. El sector de servicios domina la economía austríaca con un aporte del 62,8% a lo que es el Producto Interior Bruto. Emplea a 71,5% de la población económicamente activa del país. 1 de cada 6 trabajos son provistos por el turismo, que tiene un impacto considerable pues, dentro de lo que es la economía del país. De sus 8,6 millones de habitantes, según datos del último censo, Austria dispone de una fuerza de trabajo de 4,4 millones de personas, que en general cuenta con un alto nivel de educación e información. También tenemos que el sector agrícola emplea al 3,5% de la población económicamente activa y representa el 1,1% del Producto Interior Bruto, según pues los datos del Banco Mundial pues del año 2019. Además, según los datos disponibles de la Oficina de Estadísticas, Austria recibió a 46,1 millones de visitantes en el 2019, lo cual representa un nuevo récord con un crecimiento del 3%. La mayoría de estos visitantes provino de Alemania en un 37%, un 7% de Holanda o Países Bajos, un 3,6% de Suiza y del Reino Unido pues un 2,6%. El sector turístico pues también ha sufrido pues con fuerza el impacto de la crisis del COVID pues debido a los diferentes tipos de restricciones pues que aplica cada uno de los países. Gisela Gómez nuevamente interviene, ahora con la evolución per cápita. Bueno, hasta la fecha del año 2020, el PIB per cápita se encontraba en 42,11, 110 millones de euros. Y la variación anual PIB per cápita en menos 6,0%. La evolución de la PEA por sectores, esto corresponde a que el paro en Austria se dispara un 52,5%, un nivel no visto desde el año 1946. La fuerte subida del desempleo se produjo después de que el gobierno impusiera el 16 de marzo el confinamiento de la población. El servicio del mercado laboral, el día del 31 de marzo del año 2020, había 562.522 ciudadanos sin empleo. Esto corresponde a un 52,5% y quiere decir que es más que el final del mismo mes del año pasado. Las principales actividades que se desarrollan. La economía austríaca está considerada como una de las más estables dentro de Europa. El país se apoya en una fuerte red de pymes enfocadas en exportación, excelentes niveles académicos y un gasto significativo en investigación y desarrollo. Es probable que el consumo público y privado refuerce la economía doméstica, con hogares que se benefician de un mercado laboral ajustado y salarios más altos. Sin embargo, la pandemia del COVID-19 y las medidas de contención han afectado fuertemente a la economía austríaca. Experimentó una dramática contracción, registrando un crecimiento negativo en el año 2020 de menos 6,7%. Según las previsiones actualizadas en octubre del año 2020 del FMI, el crecimiento del PIB debiera repuntar a 4,6% en 2021 y 2,1% en el año 2022, gracias a la recuperación económica global posterior a la pandemia. Los niveles de productividad.
En Austria, que es un país desarrollado industrialmente con un componente en servicios importantes, los servicios representan el 67,5% de la economía. Sin embargo, el 30,3% restante incluye sectores industriales importantes, como son la fabricación de maquinaria, el sector siderúrgico y las industrias químicas y automotriz. La recaudación tributaria. Austria sube su presión fiscal al 43% del PIB. Es uno de los países con más presión fiscal del ranking, en el que ocupa el puesto número 107. En el año 2019, los ingresos fiscales totales de Austria han sido de 170.799.000 euros. En Austria, los ingresos tributarios per cápita del Estado han sido 19.189 euros. Los austríacos están entre los que más impuestos per cápita proporcionan al Estado del ranking de presión fiscal. Muy buenas noches, mi nombre es Andrés Lord Carpio. A mí me toca exponer sobre la salud de Austria. Según Arbeitstest 2020, el sistema sanitario austriaco es, gracias a una extraordinaria atención médica, uno de los mejores del mundo. Gracias a las fuertes inversiones en la investigación médica, las instalaciones sanitarias del país están equipadas con tecnología muy avanzada, una atención óptima a las personas enfermas, una investigación orientada a las necesidades en el ámbito de la sanidad y una prevención coherente son algunas de las prioridades del sistema sanitario austriaco. El sistema sanitario se financia en su mayor parte mediante las aportaciones a la seguridad social y los impuestos. También existe una pequeña aportación privada, como son los costes de la receta, la retención, la dieta en caso de hospitalización y contribuciones de seguros de enfermedad. Vale recalcar que en Austria las personas que no tengan seguro deberán cancelar el total de lo facturado en su atención, ya que por medio de los seguros pueden tener lo que son la atención de enfermedades y accidentes, atención ambulatoria y hospitalización, rehabilitación, medicamentos, subsidios para terapia, exámenes médicos o aportaciones semanales en caso de nacimiento. Descripción de las instituciones más representativas en Austria es el Dublin Privat en Viena, Austria, el Landeskrankenhaus Villach en Villa, Austria, la clínica privada Letz en Graz, Austria, el Hospital General Medicine en Viena, Kaiser Frank Joseph en Viena y Revital Aspach en Aspach, Austria. Bueno, lo que es la mortalidad en adultos e infantes, la esperanza de vida, según nos indica el Ministerio de Asuntos Exteriores de la Unión Europea y Cooperación en la parte de España, ellos dan un informe que la esperanza de vida, según datos de 2018, en las mujeres son de el 84.01. Mientras que en los hombres es de 79,29 años de edad. También tenemos lo que es el índice de mortalidad infantil, es de 2.74 por cada 1000 nacidos vivos en el 2020. Y la tasa bruta de mortalidad en adultos es de 9.95 por cada fallecimiento por cada 100 personas en el 2020. Descripción de la situación acontecida en el país durante el periodo febrero 2020-febrero 2021, relacionada con la afectación del COVID-19. Bien, podemos observar, según información de la Oficina de Información Diplomática del Ministerio de Relaciones Exteriores Español, en su informe nos acota que
El 7 de enero de 2020 se tomó posesión el nuevo gobierno de coalición entre el Partido Popular OVP y los Verdes, después de las elecciones parlamentarias del 29 de septiembre del 2019. Su gestión ha venido marcada por la pandemia del COVID. En el programa de gobierno, las promesas electorales de los Verdes se vieron reflejadas en el objetivo de hacer que la economía austriaca sea climáticamente neutral en el 2040, parcialmente en los asuntos sociales y en la transparencia política y lucha contra la corrupción. En el resto impera el color turquesa, propio de OVP, y se mantienen los planes de reforma tributaria del anterior gobierno. Estas autoridades optaron por modificar la ley de epidemias como marco legislativo básico que regula las medidas para luchar contra la pandemia. Aunque desde mediados de 2020 se levantaron paulatinamente las restricciones, el aumento generalizado de contagios determinó que desde octubre progresivamente se fueran adoptando nuevas restricciones que culminaron el 17 de noviembre con un nuevo cierre generalizado de comercios y escuelas, solo interrumpido unos pocos días previos a la Navidad, para volver a reforzarse el 26 de septiembre. El 8 de febrero el confinamiento se ha relajado con la apertura de comercios, colegios y museos, pero permanece cerrado el sector de la hostelería, salvo viajes de negocio, la restauración y los espectáculos. Por efectos de la pandemia COVID-19, la estadística hasta octubre de 2020, últimos datos disponibles muestran una significativa disminución de la exportación española a Austria. Esto porque este es un informe de lo que es la parte de la cooperación que tiene Austria y España, que es uno de sus principales socios económicos de la región. Tienen una caída de menos 8.2% en lo que son las exportaciones y una superior caída de las importaciones de productos austriacos, que es del menos 20.5%. En particular, el comportamiento del sector de la automoción explica una implosión del comercio bilateral. La actual pandemia ha provocado una caída de los flujos turísticos mundiales que no ha dejado de afectar al turismo austriaco en España debido a las restricciones impuestas a los movimientos transnacionales. Bien, periodos, inicio de confinamiento, olas de afectación, desconfinamiento, situación actual. El 25 de febrero de 2020, Austria confirmó los dos primeros casos de COVID-19. Un hombre de 24 años y una mujer de 24 años de Lombardía, Italia, dieron positivo y fueron atendidos en un hospital de Unstrut-Tirol. El 10 de marzo de 2020, el gobierno anunció que todas las universidades cerraran sus clases a más tardar el 16 de marzo. Se cancela todos los eventos al aire libre con más de 500 personas y todos los eventos bajo techo con más de 100 personas. Se ordena a todos los niños mayores de 14 años que se queden en casa a partir del 15 de marzo y los niños más pequeños a partir del 17 de marzo. Esto se aplicará hasta el 4 de abril. Se establece restricciones de viaje para las personas que vienen de Italia. El gobierno solicitó al público en general que se evite los contactos sociales y anunció restricciones aún más pronto. La etapa 2 es el 12 de marzo de 2020. Austria confirmó la primera muerte del COVID. Un hombre de Viena de 69 años en el hospital Kaiser Franz Joseph de Viena. En la etapa 3, una nueva etapa empezó el 1 de mayo en el levantamiento de las restricciones a salida de traslado que hasta ahora estaban limitadas a las actividades esenciales, pero los controles han sido menos estrictos que a estos otros países europeos.
Las fronteras de Austria se mantienen abiertas, aunque debido a la normativa actual no se puede realizar viajes turísticos. A continuación detallamos más detalles sobre la situación actual. Las medidas de seguridad contra el COVID nos permiten en la actualidad realizar viajes turísticos a Austria. Se siguen aplicando medidas coherentes para contener el virus, aunque ya se han pedido dar los primeros pasos de apertura, sobre todo en el estado federado por Albert, donde a partir del 15 de marzo se reabre la gastronomía y las instalaciones de ocio y cultura. Bien, esta data nos da la fuente de lo que es el Centro para Sistemas de Ciencias y Ingeniería del Hospital Jones Hospital University. Esto en sí nos da que el número de personas afectadas en forma mensual en Austria contabiliza 495.464 personas confirmadas afectadas por coronavirus. 2.503 personas confirmadas en forma mensual. Esta data es desde el día 15 de marzo. Número de personas hospitalizadas en forma mensual. El número de personas hospitalizadas debido al COVID-19 se ha duplicado en lo que va del mes según las últimas cifras facilitadas por las autoridades austriacas. Empezaron con 244, de los cuales 57 en estado grave, y esto iba variando mensualmente. El número de pacientes citados o dados de alta mensualmente, el número de pacientes citados o dados de alta es de 26.760 y mensualmente debido al COVID fue de 450 personas a diferencia de los demás países, pero estas cifras varían según cómo se iba desarrollando la enfermedad. Números de pacientes muertos o tasa de mortalidad mensual. El número de pacientes muertos o tasa de mortalidad es de 8.896 personas fallecidas por coronavirus. Conviene saber que Austria es un país con 8.901.064 habitantes y puede considerarse un país con un número de habitantes significativo, como puede comprobarse en la tabla de población mundial. Bien. Los principales cementerios para los sepelios de los afectados del COVID. Tenemos el Cementerio Central de Viena, el Central Friedhof, que como dato tenemos que ahí está enterrado uno de los grandes compositores de música, que es Beethoven, y entre otros personajes de la historia. También tenemos lo que es el Cementerio Judío, el Cementerio Karlsruhe, el Cementerio Ober-Sambeth, el Cementerio San Sebastián, y a diferencia de los demás países que a los muertos los tiraban en fosas o pozas, en Austria se supo manejar este problema. Conclusiones del proyecto. En lo que corresponde al sistema de salud en Austria, la pandemia por el COVID-19 es atendida con la responsabilidad que se necesita. Sin embargo, a finales del año 2020 y con la llegada de la nueva cepa o variante del COVID-19, surgieron inconvenientes y aumentaron los niveles de mortalidad. El gobierno ha adoptado medidas considerables para ayudar a estabilizar la economía y preservar el potencial de producción. A través de esto se ha permitido que las tasas de desempleo no aumenten a gran escala por la crisis sanitaria. Austria ha implementado políticas de innovación y diversificación comercial en la economía ecológica y digital, tras la pandemia por el COVID-19. El gobierno ha adoptado medidas considerables para ayudar a estabilizar la economía. Recomendaciones. El Estado austríaco debería volver a implementar las medidas de bioseguridad de hace aproximadamente un año, ya que con la llegada de la nueva variante del coronavirus ha generado que los niveles de mortalidad aumenten por el levantamiento de las medidas. La economía de Austria debe empezar a reactivarse desde el sector gastronómico y a través del turismo responsable,
con la implementación de medidas de bioseguridad que se ajusten a la población nacional e internacional. El gobierno de Austria debe seguir incentivando la innovación dentro del área digital, ecológica, comercial, turística, educativa, entre otras. De esta forma, frenar un poco el impacto de la recesión económica en el país. Gracias.